eso también. No. Yo he empezado la parte 1, que es rellenas un cuestionario. Sí. ¿Sabes de qué va un poco? Sí, yo ahí no llego porque yo esas instrucciones, quiero decir, yo no tengo acceso a ese cuestionario, es vuestro, pero sé que primero tenéis que participar en un estudio. Sí, primero lo rellenas tú y luego lo mandas a 4 participantes. Y luego debes pasar a una fase 3, en la que se relaciona con algún tema de aquí. Del libro, de la asignatura. Eso. ¿Sabes de qué tema se relaciona? No lo sabes. Es que, mira, no. Claro, esperarme te cuento, o no esperarme te cuento y así a pasar a la fase 3. Espérate, casi ya te adelanto, espérate, porque y ya verás por qué. Y así a las compañeras en casa y aquí pues os ayuda a todas. A mí me mandan una plantilla. Si vosotras tenéis de plaza hasta finales de abril, o algo así, ¿verdad? O el 2 de mayo, eso. Siempre oscila a finales de abril, principios de mayo. A mí me lo mandan a últimos de mayo. Es decir, no me dan, no sé si es que piensan que os voy a ayudar, ninguna posibilidad de que yo tenga la plantilla de corrección antes de que enviéis el trabajo, al cual yo tampoco tengo acceso. Quiero decir, yo sé cómo se hace. Participáis en la primera fase, en la segunda fase, y luego la tercera es donde ponéis la memoria, donde contestáis a las preguntas. Lo ideal es esperar a ultimar esa tercera fase cuando estamos ya muy cerquita del final. Por lógica ya hemos estudiado más temas, porque en la plantilla que a mí me llega, aparte que hay 2 o 3 líneas experimentales, tú has podido elegir o te ha podido tocar con un profesor, con otra profesora, hay 3 o 4 líneas. Entonces, que no las eliges tú. Te tocan. O sea, entonces, cada uno nos toca una cosa. Eso, os toca una línea de investigación. Y esto pues os sirve yo creo que a todos en casa. Porque, entonces, claro, cuanto más apuremos para hacer esa última fase, es contestar a 2 preguntas, es un PDF de 3 folios, quiero decir, no es mucho desarrollo, pero sí que conlleva cierto conocimiento de la asignatura o cierta capacidad de navegar en un PDF, pero más bien conocimiento. Porque te dice con qué temas, con qué teorías relevantes asociarías este experimento. Claro. Entonces, claro, a mí en la plantilla, esto sí que os lo puedo contar, porque es que es así, me dicen, debería relacionarlo al menos con la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger o al menos hoy sí, o al menos con yo qué sé, el tema de las atribuciones, o por lo menos me da un poco. Entonces yo, si os acercáis a esa plantilla que a mí me ponen, está muy bien redactado, está formalmente muy correcto, y os acercáis, porque tampoco me dicen, tiene que decir esto exactamente, sino al menos debería relacionarlo con estos 2 temas o 3 temas. Así va luego la corrección. Y yo puedo pasar del 4 al 6, del 6 al 8 y del 8 al 10. Es decir, y del 0 al 2. Es decir, no hay medias tintas. Si cumple los criterios tal como... Si yo puedo, os pongo el 10. Pero claro, tengo que poder. Porque es un punto. Es un punto más. Bueno, pues oye, además este año con la ventaja, que eso sí que es importante, de que ya se puede sacar un 10 solo con el examen. Antes solo se podía alcanzar el 9. Entonces la PEC era súper importante porque, claro, era 9 más 1, 10. Ahora tú tienes un 4,5. Es que yo tengo un 4,8. Pues entonces lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Y quiero ir a hacerlo bien. Entonces, claro, mi planteamiento es, venga, Patrick, cuanto antes te quites faena, más centrada estás en lo demás. Pero claro, quiero hacerlo bien. Entonces, para relacionar está claro que tengo que saber de qué va esto. Cuanto más avancemos en el temario, más capaz te vas a ver de relacionar. Entonces, mi respuesta es, puedes partir de un borrador, eso sí que está bien porque puedes hacerla crecer luego ese documento. Puedes partir de un borrador y decir, pues ahora mismo a mí de lo que hemos dado, solo se me ocurre, yo qué sé, con los estereotipos. Pero siempre dejándolo ahí para entregarlo, no a última hora, porque si luego falla el ordenador hay un problemón ahí que te cagas, que a mí no me dejan tampoco. Yo es Moodle ahora mismo el sistema y antes era ALF, pero bueno, es lo mismo. Yo tengo acceso a las calificaciones desde que están hechas y ahí nada, simplemente yo pongo la calificación.
y el profesorado se fía de los tutores. Tampoco te voy a decir que vayan a mirarnos, pero podrían, claro, porque ellos tienen acceso a vuestros trabajos igual que lo tengo yo. Entonces, bueno, pues ponérmelo todo lo más fácil posible para poneros por lo menos y si no es el 10 porque se te han olvidado otras cosas importantes y pues no meter la pata, que sea peor, pues como mínimo el 8, pues ya es 0,8. Que si estás en el 4,8, suponiendo que ahora vas a sacar un 7, claro, claro, pero que sí, más, que claro, está muy bien. Y las personas que estéis en el 4, todavía estamos vivos en la asignatura. Porque luego puedo sacar un 6 o un 7 y luego vamos a poder sumar el trabajo de evaluación. ¿Vale? Entonces, mi consejo es que esperes un poquito. Que vayas redactando si quieres y en casa lo mismo. Que vayáis avanzando, que vayáis trasteando, porque lo más pesado en la prueba esta es leerte las instrucciones, como casi todo. ¿Verdad? Decir, venga, yo quiero empezar ya. Y luego hacer lo de los 4 sujetos, a cada uno os piden una cosa. Es que da leche. Porque tiene que ser de grupos minoritarios con discapacidad o... Muy particulares. Claro, estamos muy en Teruel, particulares y estamos señores en Teruel, profesores por de favor, Madrid. no es Barcelona. Es que para encontrar claro. pues eso, una persona de un poco de grupos de exclusión social, pues te las ves un poco. Y además es que cuando lo hagáis, cuando lo hagáis sí que os aconsejo que lo hagáis bien, quiero decir. Porque es que al final a ver, está muy bien, porque en la universidad es investigación también y en la UNED pocas veces no se participa tanto en investigación como el profesorado de la universidad presencial, que el que no es doctor que está haciendo una tesis, entonces casi todos quieren implicar al alumnado y en la UNED, pues bueno, nos utilizan un poquito para la propia investigación, nos utilizan punto, y bueno, y nos dan un punto si contestamos razonablemente bien, está mal. ¿Vale? Entonces espera un poquito, espera por lo menos a principios de abril, a ultimarlo y a entregarlo el último día, la víspera, que tengas posibilidad porque sí, porque a lo mejor otra cosa es que te hayas estudiado ya todo el libro. Ya me lo sé todo, como no, ya me pongo. Pero eso es fundamental, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver quién somos, que es que estaba yo... El tema de hoy me lo pone muy fácil, voy a encenderos la tele, lo prometo. Pero porque es autoconcepto e identidad social, el tema 9. Bonito, complejo también. Ahí sí, ya lo he puesto a grabar. Hago las cosas y no me las proceso. ¿Quién sois? Venga, ¿quién eres tú? Por ejemplo, la del jersey verde. Te iba a decir, pero no, yo me llamo Rocío, pero no soy Rocío. Ay, no, si empezamos ya a hacerlo técnicamente, no intentéis. Quiero inocencia en este experimento mío de quién sois. Cuando nos definimos, ¿cómo nos definimos? Quiero decir, me llamo Rocío. ¿Cómo que no eres Rocío? Es que ¿cómo se dice? En la defensa del TFG, a una chica dijo, hola, soy... No me acuerdo quién se llama. Hola, no soy era. Irene. Y le dijeron en el jurado, no eres Irene, te llamas Irene. Y yo el día que fui dije, hola, buenos días, me llamo Rocío. Y soy Julia, o como, perdón, Es que se me quedó muy grabado, entonces por eso. Vaya. Bueno, pues yo creo que puedes decir que eres Rocío. Yo te conozco de antes y sé que eres Rocío. Cuesta de... A ver, pues no hace falta que digamos verdades. Invéntate otra Rocío si quieres, o otra Patricia, o otro Sudir, que se ha escondido y no quiere que le pregunte cosas. Yo soy David, soy profesor tutor de la UNED, soy de la Real, canto en la rondalla de Albarracín, me gusta mucho ir al cine. ¿Qué más cosas? Soy psicólogo. ¿Qué más cosas? Estoy hablando de mí como individuo y como miembro de un grupo a la vez. ¿Os estáis dando cuenta? Como primer, en fin, es una pincelada, ¿eh? El cómo nos definimos
Bueno, tener cuidado con quién le preguntáis esto, ¿eh? A quién le preguntáis esto, porque os puede tener 45 minutos diciendo quién es, ¿eh? Aunque no se lo hayáis preguntado. Luego veremos eso qué quiere decir. Eso de hablar de uno mismo y el autoensalzamiento y el autoconcepto y la autoestima, la autoconciencia. Estoy diciendo cosas a que nos suenan parecidas. Sí. Pues no son la misma, claro, por caso está el tema. Si yo os empiezo a decir, esta persona que todos conocemos, a lo mejor somos nosotros mismos, pero esta persona de nosotros para afuera que todos conocemos, que aunque no les hayamos preguntado, les dices, ¿cómo estás? Y empiezan a decir, uy, pues bien, porque es que además yo estuve, yo estoy, yo hago, yo tengo, yo fui, yo soy, yo seré, yo además tuve, yo además quiero, porque es que yo soy una persona, que a ver, que te he dicho buena, ¿no? Okay. Y además decimos, ¿qué autoestima tiene? Más fuerte. A veces es un comentario muy frecuente, decir, vaya autoestima tiene, que todo es decir las cosas que hace bien. Yo luego lo pondré en duda esto también, que a lo mejor si realmente tiene la autoestima sólida, no hace falta hablar tanto de sí mismo o sí misma para seguir teniendo esa autoestima, ¿no? Hay gente que se quiere muchísimo y normalmente no habla de uno mismo. Esto es un poco la gracia del tema. La desgracia es que se complica pues un poco conceptualmente, ¿no? Desde luego somos el único ser que sepamos, el único animal o la única especie que tiene conciencia de sí mismo. Cuidado, si habéis tenido perro o gato, a veces los animales sí que se pueden reconocer en el espejo, pueden reconocer su... Pero, ¿qué haré mañana? ¿Qué desgraciados fui de adolescente? ¿Qué será de mí en el futuro? Eso que yo sepa y que yo intuya, somos la única especie que lo haga. Ahora estoy hablando de autoconciencia, ¿eh? Entonces, un poco por salpicar la introducción muy brevemente, es una construcción social, la concepción que tenemos de nosotros mismos es social, sin una sociedad alrededor es muy difícil. Yo ya en mi descripción, si tenéis redes sociales y tenéis una descripción en el perfil, este ejemplo lo pongo muchas veces. Hay quien tiene, pues yo que sé, una pincelada de lo que es. Yo, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter, hasta que me borré, porque no me gusta el dueño, ya sí meto una cuña de Twitter, tenía pues descripción, no me acuerdo, profesor de la UNED, no sé qué, de la Real, pues eso, 4 así cositas, un emoticono. La gente ya se define casi siempre como miembros de un grupo. Soy de Albarracín, soy aragonés, soy... ¿Vale? Entonces, esa concepción se construye comparándonos con nosotros mismos, con los demás, y desde luego que tiene un origen social y tiene unas consecuencias sobre el mundo social. Porque esa identidad que nosotros tenemos condiciona en cómo nos relacionamos también con los demás. Esto es un poquito complejo, al revés se entiende más fácil. ¿Dónde me he criado? ¿Qué ideas políticas había a mi alrededor o en mi familia? ¿O qué tradiciones? ¿O qué valores eran importantes? Condicionan mi identidad, ¿no? A veces por incluirlas y a veces por rebeldía, ¿no? De querer ser todo lo contrario. Uno no tiene por qué ser lo mismo que ha visto en su familia, ¿me explico? Pero eso parece que lo vemos obvio, es decir, el mundo social influye en nuestra identidad, pero cómo yo me siento también determina cómo me relaciono con los demás. Si para mí es muy importante, vamos a acudir a simbolitos, banderitas e insignias, que ahora se han puesto otra vez de moda. De repente, porque tengo determinadas aficiones o me gusta la caza, me gustan los toros, lo vinculo a una tradición y a veces a una pulserita con una bandera, en este caso de España, cuando España es una identidad que, digamos, que incluye a las personas que tampoco les gustan los toros o que no son, pero por lo que sea, y bueno, tiene connotaciones sociopolíticas también, lo sabemos, eso, digamos que además se ha generalizado, porque además, ahora me salgo de tema, me voy a la cognición social, yo ya etiqueto a los estereotipos. Yo ya etiqueto a esa persona, seguro que vota no sé quién. O seguro que le gusta no sé cuál. ¿Y yo qué hago? Que a mí, cuando era pequeño,
yo en las fiestas del pueblo todavía no sabía que me gustaban o me disgustaban los toros, era lo que había. No me gusta la fiesta de los toros, pero tampoco soy activista, digamos, activo. Y cuando llegan las épocas de la vaquilla o de las fiestas, aun sin ser taurino, siento nostalgia. ¿Qué soy yo? ¿Dónde me etiquetan? Como yo me etiqueto con esta insignia, como puede ser otra, un pin de Podemos, o cada uno de lo que le guste ponerse en la ropa y en la cabeza, ¿vale? Determina cómo yo me dirijo a los demás también. Si yo me siento, pues yo qué sé, muy concienciado en la lucha contra el cambio climático, pues yo también me voy a relacionar de una manera más o menos agria con determinadas posiciones políticas y sociales. ¿Me explico? Esto es una sola frase, ¿eh? Parece que... Pero es que se queda ahí un poco como dice, tiene consecuencias sobre el mundo social. Las ideas que tenemos sobre nosotros mismos y nuestras identidades condicionan nuestras interacciones con los demás. Para mí es, yo qué sé, yo me tengo por, imaginaros que en mi identidad social, en ese cómo eres tú, yo he dicho que soy muy solidario. Y para mí ese es un valor fundamental. Y que entonces cuando me encuentro una persona que va por la calle y está pidiendo, para no tener una disonancia cognitiva, yo tengo que darle algo de dinero a esa persona, ¿no? Para mantener esa identidad que a mí me gusta tener. Bueno, pues por ahí va la frase. Vamos un poco a la amiga que viene después. Hablamos de autoconcepto y hablamos de identidad y confluyen pues procesos individuales, entre personas, entre grupos y societales, es decir, de todo el cuerpo de sociedad que tengo por encima. ¿Qué diferencia intuís, si es que la intuís, entre autoconcepto e identidad? Hay un truquito un poco más adelante, creo que muy ilustrativo. ¿A qué pregunta responde el autoconcepto? A lo que yo creo, o sea, lo que yo pienso sobre mí mismo, ¿no? Lo que yo me construyo. Vale. Sí, vas bien, vas fenomenal. Lo que yo pienso sobre mí mismo. Y otra cosa es la identidad. No sé. Vas bien. El autoconcepto, hago spoiler, del final del punto. Responde a la pregunta ¿cómo eres? Pues tolerante, estudioso, pacifista, agresivo. Y la identidad responde a la pregunta ¿quién eres? Rocío. Me llamo, no. Yo soy... yo no sé por qué hicieron ese comentario en ese TFG. Supongo que será por alguna asignatura vuestra importante, pero desde luego en psicología no te hubieran hecho esa pregunta, porque claro, la identidad... No sé, un matiz y más, creo. Claro, se responde... por si acaso, pues me vas a bajar medio punto. Esto es un juego de muñecas rusas. El yo es el concepto más general, ¿vale? Lo digo, el yo, el autoconcepto de la identidad, ¿vale? Y engloba todo lo demás. Subsume o engloba, o es un verbo un poco complicado el de subsumir. Engloba, incluye autoconcepto e identidad. La definición la voy a leer para masticarla. Un sistema organizado, el yo, interactivo de pensamientos, sentimientos, identidades y motivos. Nace de la autorreflexividad y el lenguaje, y aquí matizaré. Bueno, matizo ya. Lo de la autorreflexividad lo podemos ver claro, ¿no? El concepto de yo, quién soy, nace de la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Si no lo tuviéramos, no tendríamos un yo, un concepto de ese yo. Y desde luego, el lenguaje tiene también que ver, porque tiene que ver en la propia evolución del ser humano. Cuando aparece la corteza cerebral, en la evolución en el crecimiento del cerebro, y empieza a aparecer lo que luego es el Homo sapiens, parece que tanto el lenguaje como el pensamiento abstracto aparecen en ese mismo momento. Sin lenguaje no seríamos seres humanos, ni el cerebro se hubiera desarrollado como se desarrolló. Es uno de los factores, parece,
relevantes en la evolución. Desde luego, sin capacidad de poder explicar quién soy o de poder comprender lo que soy yo, no tendríamos un concepto de yo. Que no se os quede ahí perdido el lenguaje. Nos atribuimos unas características que nos atribuimos a nosotros mismos y que caracterizan a seres humanos específicos. Hasta aquí creo que es sencillo, aunque farragoso. La principal característica es la reflexividad, es decir, la capacidad de vernos con una mirada también externa. Y esto tiene su gracia. Si nosotros no tuviéramos capacidad de mirarnos al espejo, tanto literal como metafóricamente, de mirarnos desde fuera, sería muy difícil construirse una idea del yo. No sé ni cómo soy, pero no solo al espejo literalmente. Ya veremos después que el yo también se construye con la mirada de lo que me transmiten los demás que soy, porque yo me tengo por... Pues es que yo me tengo por muy simpático, pero es que todo el mundo me tiene manía y me dice que soy un antipático y un borde toda mi vida. Pues igual, al final me convencen, ¿no? Quiero decir, por mucho que yo me quiera ver, recibo información también desde fuera. Entonces, capacidad de vernos a nosotros mismos desde un punto de vista externo, como un objeto, como si miráramos a otra persona. Además, tenemos capacidad muy curiosa de hacer planes, de rebobinar, de recapitular, de reconstruir el pasado. Bueno, de reconstruirlo, ¿no? Pero sí de jugar a pensar que fue de otra manera. Aquí, para que todo esto lo podamos hacer, hacen falta 3 tipos de procesos: atencionales, cognitivos y ejecutivos. Creo que, aunque ahora voy muy rápido, es fácil de entender. Atencionales, pues porque si no tengo capacidad de prestar atención a mí mismo, pues no me va a funcionar, ¿no? Es decir, pensar sobre nosotros mismos, pues lógicamente, si no tienes capacidad de reflexionar sobre ti mismo, pues tampoco vas a tener una idea del yo y tampoco vas a poder regular el pensamiento, el comportamiento. ¿Qué será el...? Aquí tenéis, por cierto, abajo un esquema creo que muy ilustrativo y muy útil. El yo se distingue, si os fijáis, o sea, procesos atencionales. Si os fijáis, tanto el autoconcepto como la identidad nacen de un proceso cognitivo. Son creencias, al final, que ese autoconcepto que tú tienes puede ser próximo a la realidad o no. ¿Vale? Acudir luego al gráfico porque creo que os resultará muy útil. Este autoconcepto es uno de los 2 productos de la capacidad de reflexionar. ¿Y qué es? ¿Cómo eres? Insisto, características físicas, sociales, psicológicas, habilidades, preferencias. ¿Cómo soy? Si lo queréis tener como truco, todas las respuestas que puedan ocurrirse a la pregunta ¿cómo eres? Describen vuestro autoconcepto. ¿Vale? La identidad. ¿Quién eres? Nos categorizamos. Y categorizamos también, y esto es un poquito peligroso, individual y socialmente, categorizamos también a un grupo entero. Nos observamos a nosotros mismos contando con las características del grupo en el que nos sentimos parte y miramos al resto del mundo con la mirada estereotípica del tema anterior, de cómo es. Grupos sociales, pues ya hemos visto, desde los del pueblo de al lado y los del otro pueblo y los del mío, hasta género, nacionalidad, etnia, preferencia, aficiones, todos los grupos sociales, digamos, influyen en nuestra identidad. Y de hecho, cuando nos preguntan quién soy, muchas veces acabamos definiéndonos como parte de un grupo social. Entonces, bueno, engloba categorías de personas, grupos y es
a ver, es un concepto un poco tramposo, porque se supone que responde a la pregunta ¿quién soy? Pero no deja de estar marcado por las relaciones con los demás. Es un concepto relacional. ¿Por qué? Soy de Teruel, soy de este grupo, soy nacionalidad, la que sea, soy religión, la que sea. Nos estamos incluyendo en un grupo, ¿vale? Se asimila. Y como me asimilo dentro de ese grupo, yo soy de Teruel, por lo tanto, no soy de Zaragoza. ¿Vale? Una cosa muy tonta. Pero me sirve para asimilarme a mi grupo y para diferenciarme de otros. Entonces, bueno, diferencia un poco el resumen que os he hecho antes. Es difícil, porque a veces se solapa, pero bueno, por tener un recurso fácil, autoconcepto, ¿cómo es? Identidad, ¿quién es? Baumeister nos hace un ejemplo muy potente y a lo mejor un poco interesado, pero pues un bebé, él dice, un bebé recién nacido todavía no tiene autoconcepto, porque no cognitivamente no ha desarrollado una forma de mirarse a sí mismo y de reflexionar cómo es, pero sí que tiene identidad, ya tiene un carnet de identidad, ya existe, se llama Julito. Y un poco un ejemplo muy extremo, pero para que distingamos dos conceptos que se pueden solapar. Venga, que no quiero aburrirnos. Autoconcepto y autoconciencia. Bueno, pues pasamos un escalón, ¿vale? Por cierto, por dar una pista, la autoconciencia es un requisito para tener todas estas cosas que estamos hablando. La autoconciencia es la conciencia de uno mismo y eso lo tenemos como especie el ser humano. Nos sirve para configurar y dibujar un autoconcepto, un yo, una identidad o un sentimiento de identidad, etcétera, etcétera. Si no la tuviéramos, no podríamos sentir ni tener nada de esto. ¿Cómo almacenamos la información sobre nosotros mismos? ¿Cómo se almacena en nuestra mente? Pues opiniones, todo lo anterior. Pues se coincide, porque es muy socorrido, lo de los esquemas cognitivos. Igual que tenemos un esquema de cómo va a ser un examen de la UNED, o tenemos un esquema de cómo va a ser la fiesta de las bodas de Isabel de Segura, o tenemos un esquema de algo que no hemos visto, tenemos un esquema, una información abstracta de cómo somos. ¿Vale? Entonces, además somos muy tramposos porque nos desarrollamos autoesquemas en dimensiones en las que nos gustan más. Es decir, no de cualquier cosa. Yo qué sé, dices, bueno, pues, un autoesquema de hasta qué punto manejo el alemán, pues sería horrible, porque es que no sé alemán. Entonces, pues en lo que yo me considero competente o en lo que yo me considero que se me puede evaluar de forma positiva, tiendo a generar más autoesquemas para tener ese autoconcepto. La gente cuando le preguntas y le pides que hable de sí misma, salvo que tenga un problema consigo misma, que puede ser, normalmente cuenta las cosas que se le dan bien o lo que le gusta de uno mismo, ¿no? Bueno, pues iría por aquí. ¿Para qué sirven? Pues para facilitar, vamos a ver, esto del procesamiento y la recuperación de la información, voy a explicarlo un poquito detenidamente. Si tú te sientes, para bien y para mal, ¿os acordáis? No sé si lo hemos nombrado alguna vez, pero creo que es muy fácil de entender si no es así. Cuando estamos muy enfadados y estamos discutiendo con alguien, nos vienen a la memoria con mucha facilidad las cosas malas que han pasado antes. Y sin embargo las buenas no, porque hay un filtro. La emoción nos sintoniza y además como queremos seguir enfadados, pues no permitimos que acordarnos de otras cosas. Porque yo quiero seguir enfadado. Incluso cuando nos damos cuenta de que no tenemos razón, porque nos hemos confundido, porque la otra lo hemos malinterpretado, nos quedamos y decimos, bueno, pero un día me dijiste no sé qué. Queremos seguir enfadados, ¿verdad? ¿Dónde quiero ir a parar? Es una comparación, Es una comparación. Pero es parecido. El autoesquema facilita el procesamiento y la recuperación de la información.
procesa más fácilmente la información que es acorde con tu autoesquema. Lo que es relevante para ti. Nosotros al final funcionamos como funcionamos, quiero decir. Y esto de las emociones que he puesto es muy chulo, ¿eh? Lo que pasa es que es de otro tema. Pero hay que tenerlo muy en cuenta, quiero decir. Influyen en lo que percibo, influyen en lo que recuerdo, influyen en lo que opino, muchísimo más que al revés. O sea, lo que pienso influye en lo que siento, sí, pero al revés muchísimo más. ¿Vale? Esto es un poco como... No tiene directamente que ver, pero creo que es muy ilustrativo, ¿no? Aquí, una persona que tiene un autoesquema muy claro en generosidad va a estar muy pendiente y va a ser muy sensible a la gente que le alabe su generosidad. Y además tendrá un comportamiento que querrá ser coherente porque es generoso y querrá ser coherente con lo que él siente que, bueno, un romance. Somos así. ¿Vale? Entonces, bueno, es una visión muy, muy aseada de cómo interiorizamos el autoconocimiento, pero no siempre es así. Quiero decir, no todo el autoconocimiento que tenemos tiene que ver con la bondad, la tolerancia, la generosidad, con términos abstractos. A veces se basa en otras cuestiones más simples. Simples recuerdos, a veces no se basa en una estructura esquemática, ¿vale? Pues, por ejemplo, una situación del pasado en la que te viste, pues yo qué sé, la primera fiesta de graduación, tú tienes unas imágenes de ti mismo y sobre esas imágenes que tienes en el recuerdo te defines y te concibes sobre cosas que te han pasado, sobre situaciones que has vivido. Luego veremos a ver si me da tiempo a llegar, una cuestión muy interesante de cómo llego a concluir lo que me gusta a mí, pues infiriéndolo sobre mi conducta. Si yo me he dado cuenta de que me gusta decir que me gusta mucho el cine. Pero ¿cuándo has visto la última película? Uf, cuando era pequeño. Pues no te gustará tanto el cine, ¿no? Nosotros mismos a veces nos hacemos trampa, ¿eh? Y nos gusta decir que nos gustan unas cosas, no sé por qué lo hacemos, supongo que por deseabilidad social o lo que sea. Pero otras veces, para concluir cómo soy, observas que tu conducta, pues si voy a caminar todas las mañanas es que me gusta caminar. ¿Vale? Es un poco tonto, ¿no? Dicho así, parece que va a ser siempre al revés, pero lo hacemos, ¿eh? Entonces, bueno, esto sigue habiendo debate al respecto, sobre todo respecto a cómo se organizan los componentes, cómo se forman, pero sí que se sabe que no tenemos un solo autoconcepto, tenemos autoconceptos, digamos, al uso. Yo tengo mi concepto de mí mismo según el contexto en cuestión. Puedo tener un autoconcepto en términos físicos muy pobre, pues porque soy muy lento, soy bajito, me duelen mucho los huesos, no voy deprisa, pero luego puedo tener un autoconcepto muy rico y muy desarrollado y además gustarme mucho en el ámbito laboral, pero no en el familiar, porque ahí tengo muchos problemas y no somos la misma persona allá donde estamos. Aquí somos de una manera que también influye el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en clase, yo hablo y vosotras decís que sí. Yo hablo mucho, normalmente. En otros contextos os prometo que no hablo tanto. Y en este contexto, lo vamos a desarrollar, yo puedo decir que soy introvertido, pues sí, a lo mejor hay situaciones en las que nos mostramos más tímidos, pues porque yo siempre hago la broma y es cierto que me da vergüenza bailar en una verbena, me da vergüenza, no soy extrovertido ahí. Sin embargo, aquí no tengo vergüenza de nada y dices muchas tonterías y no estoy midiendo lo que hago. En otros contextos sí. Entonces, bueno, el autoconcepto general sería el que responderíamos a la pregunta general, ¿no? Pero se divide en otros más específicos. Físico, académico, social, profesional, emocional.
¿vale? Y luego hay creencias que para cada uno tienen más importancia. Pues hay algunas creencias que consideramos como definitorias. Pues, por ejemplo, ser buena persona. No he conocido a nadie que diga o se defina como soy muy mala persona. Pero, bueno, vamos a dejar ahí. Pero puede ser un valor muy importante o no serlo. Puede ser algo muy importante para la misma persona o no serlo. Entonces, normalmente, yo digo que esto es una cosa mía. Yo supongo que aquel para el que no sea muy importante el valor de ser buena persona no lo mencionará. O fingirá. Yo creo que no lo mencionará. Pero bueno, no nos liamos más. Esto también me gusta. No solo son creencias sobre lo que somos, sino también sobre lo que fuimos, sobre lo que nos gustaría hacer, sobre lo que nos gustaría ser. Entonces, bueno, como veis, cuando decía que el tema conceptualmente es difícil, pues iba por ahí. Os menciono la teoría de la autodiscrepancia de Higgins, que habla de 3 tipos de autoconcepto. Y esto me parece muy importante emocional y personalmente. Yo creo que a veces tropezamos mucho y nos hace mucho sufrir el desajuste o las peleas que hay entre estos 3 autoconceptos. ¿Cómo soy? ¿Cómo sois? Estoy hablando todo el rato de mí. Estoy diciendo unas mentiras. Yo soy buena persona, yo soy no sé qué, me da vergüenza bailar. Venga, ¿cómo sois? ¿Cómo sois? De verdad. Aunque sea en 2 adjetivos. Es que así descanso. Y eso que no me acaba el café. ¿Sois responsables? ¿Sois...? No queréis decir nada. A ver en casa si son de alguna manera. Nada, no son de ninguna manera. Bueno, pues pensadlo, cada cual, ¿cómo sois? Halagaros, insultaros, aceptaros, decir lo que tengáis que decir. Según cómo me pilles y cuándo, ¿verdad? Hay días que soy idiota. Es que soy tonto. Y hay otros días, pues que soy de otra manera, lo de la emoción que decía antes. Pero bueno, en términos en términos de media estadística, tenemos una idea más o menos estable de cómo somos. Yo qué sé, yo qué sé, vosotras, estoy hablando todo el rato de mí. Responsable, constante. Por ejemplo, piensa en tu trabajo, en tu ámbito, así nos ayuda más fácil. Nos ayuda. Exigente. Vale. Exigente contigo misma, con los demás. Más conmigo misma. Vale. Bueno, pues ves, ya hemos soltado algo. Soy muy flexible, soy muy tolerante, pero con esto soy muy intolerante. Tener cuidado, porque mientras hablamos de cómo somos, se nos puede escapar un poquito ideas del autoconcepto ideal o del autoconcepto responsable. Es que es muy guay, porque de esto también habla Freud, luego de otra manera. Yo lo tengo que meter en todos los lados a Freud. Pero sí, el yo soy lo que debería ser, acordaros, el año pasado sí que estabas en historia, el super yo, ¿no? La señorita Rottenmeier, lo que debería ser, las normas morales y sociales internalizadas que me hacen ir ahí más recto que un palo, y luego pues el ello, lo que a mí me gusta en realidad, pero claro, es freudiano esto, pero no. En castellano, autoconcepto real, lo que yo de verdad pienso que soy. ¿Vale? Autoconcepto ideal. Sin la influencia de los demás.
con la influencia de los demás. Tú tienes una idea de lo que tú eres, porque fíjate la definición. Incluye las creencias, aquí ya podemos parar de hablar, porque en cuanto hablamos de qué son las creencias, que tenemos sobre cómo actuamos, cómo somos actualmente, lo que creemos ser. Luego vendrá otro y te dirá, no, no eres así, porque yo desde fuera te veo de otra manera. Pero este es tu auto, es que es mi autoconcepto, no tu concepto. ¿Vale? Lo que yo creo que soy, que muchas veces choca, muchas veces nada más despertarnos, ya discute con lo que a mí me gustaría ser, que este es un personaje molesto, pero simpático. Que a mí me gustaría ser, joder, tengo un trauma, me gustaría ser menos vergonzoso y saber bailar, por ejemplo, ¿no? Pues debo tener un trauma, pues siempre lo digo. Pues sí, pues me gustaría ser capaz de eso, o me gustaría ser a veces más asertivo, porque a veces me callo las cosas por no discutir y digo, joder, tenía que haber dicho esto. Me gustaría. Y empieza a volverse un poco más molesto cuando ya no es me gustaría, sino debería ser. ¿Cómo debería ser? Oye, la conciencia está para algo, ¿eh? Que también está bien tener una idea clara de cómo debería comportarme. Esto no es todo malo, ¿eh? La capacidad de generar remordimientos y observar formas de ser que no nos gustan, si es edificante, puede ser saludable. Pero normalmente este debería ser, pues igual no tiene ni pies ni cabeza. Es que debería, es que cuando empezamos a sentir, y ahora me estoy metiendo en psicoterapia, ¿eh? Pero es que me parece interesante, que le veamos el sentido. Esto hace daño, esto suele hacer daño y suele ser irracional. Una cosa es que digas, es que yo siempre prefiero pelear con el autoconcepto ideal porque yo creo que es más dócil discutir con él, ¿no? Decir, bueno, que entiendo que te gustaría ser de otra manera, y a mí también me gustaría ser de otra manera, pero es que el debería ya me impone una exigencia. Una exigencia, un palo moral, me hace daño. Entonces, bueno, esto es porque me gusta a mí. Higgins no dice tantas cosas, ¿eh? Pero vaya, sí que tienes razón en que si hay coherencia entre estos tres tipos de autoconcepto, estamos muy a gusto. Si yo soy, o creo que soy, de una forma que es la que me gusta y además la que me ayuda a dormir con la conciencia tranquila, pues duermo bien. Aunque me haya tomado un café que no sé cómo me va a ir hoy. Si no, se me hacen las 2 de la mañana diciendo si es que le tenías que haber dicho esto, si es que no tenías que haber aguantado lo otro, si es que tú también tenías que haber hecho eso, porque eso lo has hecho mal. Y el run run. Cuando encajan los tres autoconceptos, pues es muy saludable. Para que se parezcan, me adelanto, podemos hacer dos cosas. Hay veces que es muy razonable lo que dice el autoconcepto responsable, ¿eh? A mí no me gusta la sensación, por ejemplo, de llegar tarde a un trabajo o cuando a veces te ha pasado o porque en otras épocas de mi vida pues has sido menos capaz de ser disciplinado, luego me he sentido mal y me he contado una de milongas, no haber estudiado lo suficiente, no haber... Y te cuentas unos cuentos pues para poder dormir ese día. Pero lo que funciona realmente es, si para ti es importante ser cumplidor, instaurar esa disciplina, ¿no? Bueno, es muy fácil decirlo. Pero es verdad que a veces esto es una manera de autorregularnos, modificar los aspectos que creemos que están causando esa discrepancia. Si persiste la discrepancia, pues nos vamos a agobiar, vamos a estar tristes, enfadados, y es posible que lleguemos a estar frustrados y enfadados y cabreados y que se nos hagan las 3 de la mañana sin durmiendo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues hombre, el camino más recto y más saludable a largo plazo, primero es poner en tela de juicio ese yo
responsable si tiene que ser así. Que si decidimos que nos estamos exigiendo demasiado, vamos a negociar por ahí. Pero cuando tengamos claro cómo queremos ser y cómo debemos ser, pues la única manera recta y posible es ponernos en ello. Porque la otra opción es contarnos cosas, que también sirve. Bueno, de esto yo creo que como personas que somos todos ya, que no somos nadie adolescentes, ya nos ha pasado muchas veces, hemos evolucionado, y entendemos a qué me refiero, ¿vale? Bueno, y los adolescentes también. Esto era el cuadro, salto desde cuanto mayor sea la cantidad de aspectos que utilizamos para organizar esa información, más complejo será nuestro autoconcepto. Es bonito y es saludable que sea complejo el autoconcepto, porque si yo tengo muchos rincones, tengo muchos matices y tengo un autoconcepto determinado para el ámbito laboral, otro para el familiar, otro para el afectivo, pues a lo mejor me puedo sentir fracasado en un momento del día, pero luego puedo tirar de otras facetas de mí mismo para sentirme bien. ¿Me explico? Entonces, esa complejidad amortigua porque, bueno, pues, jolín, pues es que mira, lo que pone aquí, me apunto al maratón, he entrenado y no lo he podido acabar. Chico, pero tengo un buen trabajo, yo qué sé, o le caigo bien a mis amigos, o tengo a la familia, o soy muy simpático. Cuantas más informaciones distintas, más variedad tengas. Esto es importante, porque si para mí lo único relevante de mi persona es el trabajo, o el estudio, o la pareja, o mi pareja, que me quiera mi pareja, esta en concreto además, si eso se cae el mundo. Y cuando se cae el mundo, pues es una putada. ¿Qué os voy a decir, no? Con perdón de la expresión. Entonces, cuanto más complejo y más... Joder, pero es que las personas somos sofisticadas. Y yo creo que esto es razonable también verlo así. Es que el autoconcepto tiene que ser florido. Porque somos muchas cosas. En muchos casos, y esto tiene que ver también con los estereotipos y con las etiquetas. Voy a hablar de feminismo, o voy a hablar de género, de prejuicio de género. Cuando a una mujer se le cataloga solo su valor por lo mujer típica que ha de ser, como cuidadora de sus hijos, cuidadora de su pareja, y servil, y paciente, y sumisa, y sensible, etcétera, etcétera, pues es que solo tiene esa faceta en la vida. Y es que si solo tienes esa faceta en la vida, y estoy yéndome a la posguerra, a Paquita Reina y a las coplas de la niña de la estación, o a la lima y al limón, que me he quedado soltera, ¿vale? Y si me he quedado soltera, no soy nada. Se me ha pasado el arroz. Estoy poniéndome en un extremo. Pero cuando solo se tiene una faceta y cuando solamente se tiene desarrollado un autoconcepto como importante, pues estamos vendidos, ¿vale? O sea que no es ninguna tontería, vaya. No todas las creencias que tenemos sobre uno mismo son explícitas. A veces ni nos damos cuenta. O sea, a veces no las exteriorizamos y a veces no somos capaces incluso de reconocerlas. Esto es peligroso porque tiene que ver, lo veremos en su día, pues con el prejuicio moderno, que tú te crees que eres muy tolerante o te crees que eres muy, yo qué sé, muy igualitario y luego sigues sintiendo incomodidad. Pues yo qué sé, por ejemplo, eres muy tolerante ante las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Homosexuales. Y porque crees que es lo justo, crees que son personas con los mismos derechos que todos, porque la tendencia es... Lo crees todo y lo tienes clarísimo, pero no puedes evitar sentirte incómodo cuando ves dos chicos dándose un beso, o ves dos hombres de la mano, o ves dos mujeres, dos mamás. Es decir, hay veces que ese prejuicio, yo no le he puesto nombre a eso,
pero son ideas que tengo sobre mí, sobre los demás. Estoy poniéndome en el ejemplo cuando veamos el prejuicio. Igual, espero no liaros con esto, porque aquí el autoconcepto es igual que yo creo que soy muy guay, yo creo que soy muy completo, muy responsable, muy trabajador, pero luego eso es lo que estoy diciendo todo el rato y lo que yo estoy pensando y diciéndome. Pero luego me siento una mierda. Y luego esto que estoy contando y estoy hablando en voz alta no me lo acabo de creer. No soy coherente con esta información. Esto es un autoconcepto que a veces es implícito. Son ideas que no exteriorizo. Perdonad si os confundo porque se me ha ido un poco al tema del prejuicio, ¿no? Que tiene mucho que ver. En este caso sería prejuicio hacia mí mismo, ¿no? Aunque yo defienda una idea, en realidad me siento de otra manera, ¿no? El autoconcepto implícito de las mujeres podría explicar en parte por qué están continuamente eligiendo con menor probabilidad que los hombres profesiones y estudios relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. Las mujeres, ya vimos, no sé en qué momento, y no sé si en esta asignatura o aquí, que no, quiero decir, no hay fundamento para defender que matemáticamente sois menos capaces. Sacáis peores puntuaciones a partir de X edad. Cuando se ha interiorizado, lo vimos aquí, ¿verdad? Cuando se ha interiorizado el estereotipo. Soy mala en matemáticas. Soy negra, soy mujer, luego se me dan mal las matemáticas. Acordaros de ese cuadro que salía en el tema. Yo para nada pienso eso, para nada reconozco eso en voz alta, ni siquiera lo creo. Pero yo tengo en educación infantil, ahí cuando me ha tocado ahí enfrente primero de educación infantil, de 110 matrículas hay 90 y 10 chicas o 103. Yo he tenido 4 chicos o 5 chicos sobre 107 matrículas. En psicología la proporción es parecida. Un poquito más chicos que en educación infantil. En primaria hay más chicos. El profe de matemáticas y tal, pero la educadora de infantil, la maestra de infantil, es una profesión totalmente feminizada. Que oye, libertad total y quiero decir, a lo mejor tiene un fondo real, no lo sé, pero que tiene un fondo social, seguro. Que tiene un fondo de estereotipo, seguro. Que yo acabe eligiendo más profesiones con las que yo me veo más acorde según quién soy chica. No es casualidad, enfermera. Enfermera, de hecho, en el libro y en los libros de psicología social todavía aparece, siempre que aparece el ejemplo, un médico o una enfermera. Aparece así escrito. Y lo seguimos diciendo en radio, lo seguimos verbalizando. De hecho, el colectivo de enfermeras, yo creo que ha tomado ya la expresión las enfermeras por decir, oye, todos son masculinos, nosotras somos más. Nos referimos, tú eres enfermera, Patricia, me lo estoy... Fisio, vale, pues es que sabía que trabajabas en salud, pero no sabían que se dice abiertamente las enfermeras, ¿vale? Y estadísticamente, bueno, pues fijaros, ya yo mismo, y el hombre igual, ¿eh? El hombre igual. Igual que la chica elige con más facilidad, por alguna razón, otras habrá, pero por esta seguro, educación infantil que ingeniería, posiblemente el chico elija con más facilidad ingeniería o yo qué sé, o medicina que enfermería. Seguro. Pero si aún decimos un médico o una enfermera, si decimos la médico, cuando es una palabra, yo creo que, jolín, hay palabras que no hace falta, que quedan muy mal, ¿no? El cambio, suenan muy raras, pero la médica, chico, tampoco suena. Decimos la médico. Entonces, bueno, pues eso, ya me he liado. Es chulo el tema, ¿eh? Yo sé que voy muy despacito hoy, pero mi idea es que ahora lo leáis con ilusión. Y la semana que viene, hasta donde llegamos, le damos un golpe. Porque el tema empalaga un poquito el texto, pero tiene mucho fondo. Aquí hay un concepto importante que sí que quiero dar antes de terminar. Que tengamos muchos autoconceptos y que tiremos del autoconcepto que mejor nos encaje. Ya os digo que es incluso saludable.
aquí se refieren al autoconcepto de trabajo, no como al autoconcepto que tenemos nosotros en nuestro ámbito laboral, cuidado, sino como el autoconcepto de funcionar, el que en cada momento incluye la información activa en ese momento. Si estoy en la cena familiar del Día de Reyes, o del Nochebuena, o cuando sea, posiblemente tengo activo el autoconcepto de quién soy yo aquí, cómo me comporto yo aquí, qué tonterías hago aquí o qué cosas no digo aquí. O aquí no me hace nadie caso y aquí sí, ¿vale? Entonces, el autoconcepto de trabajo sería pues un sistema mental que nos permite tener activo pues lo que en ese momento es pertinente. ¿Ventajas? Pues muchísimas. Nos evita disonancias cognitivas, nos evita la sensación de ser inconsistente. Si en una verbena soy tímido y en casa soy muy divertido, ¿quién soy? ¿Soy tímido o divertido? Muchas veces nos encontramos con personas que, uy, lo teníais que ver en casa o lo teníais que ver, si es muy cachondo, es muy no sé qué, y luego, pues si es muy serio aquí, ¿verdad? Entonces, el tener un autoconcepto de trabajo, yo lo pongo entre comillas o entre paréntesis, o de andar por casa, ¿no? De decir, el autoconcepto portátil, ¿no? Que me sirve para ese contexto en concreto. Pues me evita la inconsistencia, me evita sentir muchas veces disonancia cognitiva, pues porque si yo me siento que soy, yo qué sé, tolerante y en ese sitio soy intolerante, pues me voy a sentir fatal. Pero si sé que en ese sitio soy intolerante, pues lo llevo mejor, ¿vale? Bueno, es curioso porque además esto es bastante inconsciente. Ahora lo estamos diciendo y nos suena a todos muy lógico, pero no lo sabíamos que tenía ese nombre, ¿no? Bueno, pues eso. Por fortuna, no estamos pensando en nosotros mismos continuamente. Y diréis, bueno, vamos a ver. No es saludable, ya lo pongo por delante, estar pensando en nosotros mismos continuamente. Si nos vamos un poco más abajo, porque como no me da tiempo a desarrollarlo, pero veis lo que quiero decir. En el cuadro 9.2 estamos en el punto importante, ¿eh? Ya saltamos de autoconcepto a autoconciencia, es decir, ya no las nociones claras de cómo soy, sino ser consciente de lo que siento, de lo que pienso, de lo que recuerdo, de lo que sufro, ser consciente de uno mismo. Eso no es bueno todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos bien, os lo voy a decir con un atajo, de ejemplo. Cuando nos sentimos bien, cuando salimos de los pensamientos, los agobios, los temores, cuando estoy por la noche dándole vueltas y anoche me parecía todo horrible y me levanto por la mañana descansado y digo, chico, no me haga tanto, ¿verdad? ¿A que sí? Eso nos pasa Era un problema, pero vamos, que ya íbamos a hacer esto, nos íbamos a borrar de aquello y por la mañana te levantas y dices, bueno, para tanto. Cuando me voy a que me dé el aire, cuando acudo a los sentidos, cuando siento frío en la cara, yo digo que muchas veces salir y que nos dé el frío es buenísimo, porque nos ayuda a sentir y a dejar de pensar. ¿Qué hay que pensar? Pues bastante desgracia tenemos, que somos esta especie que piensa y que está muy bien pensar, pero la autoconciencia excesiva, ya os adelanto, que no es saludable. ¿Vale? Ejemplos. Las personas famosas que no han soportado el peso de la fama. Aquí hay un cuadro que destaca pues desde Kurt Cobain, el de Nirvana, Cole Porter, bueno, sabemos, en el caso de Hemingway también se suicidó, personas que tenían al alcanzar la fama demasiada conciencia, demasiada información sobre ellos mismos, demasiado tiempo y demasiada gente pensando en ellos.
Hago un silencio valorativo porque a mí me parece que ahora mismo el común de la población, sin ser famosos, porque ahora lo de ser famoso ya no sé si es una buena noticia o mala, pero el caso es que el común de la población es pública. Todo el mundo publica lo que siente, lo que piensa, el gorro que se ha comprado, lo guapo, lo guapa que está, dónde está, dónde se fue, lo que siente, lo contenta que está, porque nos parece, y aquí parezco un político, nos parece que al resto del mundo le importa 3 puñetas cómo nos sentimos, lo que pensamos, lo que somos. Nos hemos llegado a creer eso, porque desde hace 15 años a esta parte tenemos la posibilidad de poner nuestra opinión y que la lea cualquiera. Y ha habido 50 que le han dado a me gusta. Y en otros casos, niñas y niños de 14 años, ha habido 7.000 que le han dado a me gusta. Esto no es bueno. Vamos a dejarlo ahí. No quiero dramatizar. Estos son casos extremos de personas que alcanzaron la fama en otros momentos. En otros momentos y en otras sociedades, que la que vivimos ahora. Ese exceso de autoconciencia, ese exceso de pensar en mí mismo, de tener retroalimentación sobre lo que soy, que me digan, que me juzguen, puede conducir muy fácilmente y se vincula muy fácilmente con costumbres y hábitos para escapar. El alcohol, el resto de drogas. Aquí hay un estudio muy curioso sobre documentos, informes reales de estas personas y sobre el aumento de pronombres de primera persona cuando alcanzaron la fama comparado con las cartas que escribían cuando no eran famosos. Y hay un aumento del yo brutal. Y ese aumento del yo también correlaciona con un mayor consumo de alcohol. Es que esto es muy terrible y muy bonito a la vez, comprenderlo, ¿no? Hemingway se suicida después de factores, alcanzar su gran petardazo con Adiós a las armas. Hemingway fue, aparte de un personaje muy interesante, reportero de guerra, vivió la Guerra Civil Española, alcohólico, un gran escritor que cuando alcanza la fama no es el único ni el primero, que no es el único factor, pero parece que el exceso de autoconciencia, en la medida en que la fama aumenta la autoconciencia, aumenta el comportamiento autodestructivo. ¿Vale? Lo dejo un poco como... Bueno, yo sé que me he quedado entre el final del tema 2 y el principio del tema 3 y ya me he pasado, pero como el tema está chulo, pues me pasa un poco y no pasa nada. Bueno, pues todo esto os quería yo hoy contar. Muy interesante, ¿verdad? Es muy bonito este tema. Y yo he dado muy poquito, Es verdad que hoy he primado